salió de Israel. Yo le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32, y vamos a estar dando lectura del versículo 1 al versículo 8. Y dice de esta manera: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Qué tal el sumo sacerdote? Se merece el premio Nobel. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, escuchen, que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Nos habla mucho de la sociedad de hoy, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, versículo 7, Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Los egipcios no creían en el Dios vivo, como lo hacían los israelitas. Ellos, los egipcios, eran politeístas. Politeístas quiere decir que adoraban muchos dioses. Ellos tenían muchos dioses. Ellos no solo creían en varios dioses, sino que también los representaban con imágenes y con estatuillas. Tallaban ellos mismos representaciones de estos supuestos dioses. Y vamos a ver algunos de ellos, y usted se va a asombrar. Supuestos dioses. Ahí tenemos 10 dioses que yo encontré para mostrárselo a ustedes, para que vieran cuáles eran los dioses que ellos estaban adorando. ¿Puedes pasarla? Los supuestos dioses. Ok, uno de los dioses que ellos tenían, mientras aquí vamos poniéndonos de acuerdo con la tecnología, era el dios del sol y de la vida. Escuchen, si le gusta alguno de ellos y los quiere seguir, bueno, acá va a tener una listita, ¿verdad? Dios de la agricultura y de la resurrección. Ahí está. Diosa de la fertilidad, el amor y la magia. Dios del cielo. Ese se llamaba Urus. Amón, Dios del viento y los secretos. Si usted quiere guardar un secreto, ahí tiene un Dios. Ahora viene otro mejor. Hathor. Diosa del amor, de la alegría y de la música. ¿Cuántos quieren amor y alegría? Bueno, ahí tienen. Sekhmet. Diosa de la fuerza, la guerra y la venganza. Anubis, dios de la momificación. Este no me gustó nada. Y guía de los muertos. Thoth, dios de la sabiduría. A mí la palabra me enseña que el que falto de sabiduría pídala a Dios porque Él la da abundantemente, ¿no? Pero los egipcios parece que no conocían esto. La palabra, después viene Set,
dios del mal, violencia y de la sequía. Fíjense en ustedes que ellos adoraban todos estos dioses en todas las cosas que creían, ¿no? Ahora, la palabra de Dios nos enseña a nosotros en Salmo 115, versículo del 4 al 8, los dioses de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Por más que ellos digan que es el Dios de la sabiduría, el Dios del amor, el Dios de la música, nunca pueden dar estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen ojos, mas no ven. Tienen piernas, pero no andan. Eso es lo que nos enseña la palabra. Después dice, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y esto es lo peor de todo, ¿no? Esto es lo peor de todo, porque esto sí que ahora nos atañe a nosotros, es parte para nosotros que tenemos que tener en cuenta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Tremenda, está bien clara, no hay que agregarle absolutamente nada. Ahora, los egipcios cometían toda clase de inmoralidad sexual. No me llama mucho la atención porque en la sociedad que estamos viviendo, lo escuchamos todos los días, quizás hasta vemos, hasta conocemos personas que practican todas estas cosas. Fornicación, adulterio y orgías también. También tenían un líder que se consideraba a sí mismo un dios. Esta persona era egocentrista, egocentrista quiere decir que tenía demasiado aprecio por sí mismo. Él estaba lleno de orgullo por tanto aprecio que tenía por sí mismo, y este hombre, ustedes lo conocen muy bien, y se llamaba Faraón. Pensaba que su fuerza era tal que podía lograr todo lo que él se propusiera, e incluso eliminar personas que le hiciera frente, no solamente con las manos, sino también con el intelecto, el poder de la mente. Tremendo. Sabemos ya que cuando hablamos de ídolo, no necesariamente nos estamos refiriendo a estatuillas. Los egipcios sí tenían sus estatuillas. Los egipcios sí también participaban de cosas inmorales como orgía, fornicación, etcétera, etcétera. Pero en la sociedad que nosotros estamos viviendo, también existen ídolos, que no necesariamente son las estatuillas. Por ejemplo, la avaricia es idolatría. Ahí estamos adorando a un Dios sin tener la estatuilla. Si somos avaros, entonces quiere decir que somos idólatras. El materialismo es llamado también el dios Mamón. La D que está aquí en la pantalla, de minúscula, es porque no es un error de ortografía, sino porque no nos estamos refiriendo nosotros al Dios verdadero. Cuando nosotros hablamos del verdadero Dios, siempre escribimos Dios con mayúscula, pero cuando hablamos de otros dioses, los tenemos que escribir con minúscula, porque ellos no son verdaderamente dioses. Ok, aquí está el Dios Mamón, el Dios de del materialismo. Es un ídolo y no merece la D mayúscula porque es un usurpador. El éxito mundano, la comodidad personal pueden ser dioses, y todos tan exigentes como Moloch y Baal. ¿Ustedes recuerdan quién era Moloch? Adoraban, fíjense en ustedes la pasión que tenía esa gente por el Dios, la creencia que tenía, que sacrificaban sus propios hijos y los tiraban al fuego. ¿Para qué? Para agradar a su propio Dios. Después que si hablamos de Moloch y de Baal, ahí está. A algunos cristianos no les molesta ir persiguiendo el éxito mundano y la comodidad personal. Van detrás de Moloch, van detrás de Baal y van detrás de otros dioses. Había un joven tan fanático del equipo de América, que siempre que jugaba ese equipo en el Estadio Azteca, no se perdía el partido. Y escuche bien, porque esto lo vamos a aplicar para los cristianos también.
Nunca había dejado de ser un seguidor del América. ¿Cuál es su equipo favorito? El cual usted sigue. Bueno, los hombres tienen, ¿verdad? Quizás las mujeres no. Pero a pesar de que podía usar las siguientes excusas para abandonarlo. Por ejemplo, cada vez que voy al partido tengo que pagar mi boleto, mi pasaje, mi sándwich y mi refresco. ¿Podría usar esa excusa para abandonar el equipo, sí o no? ¿Es verdad o no? No tenía que pagar el boleto, el sándwich, el refresco, todo, ¿no? ¿Es verdad? Muy bien. Otra excusa que podía haber presentado es: las personas que se sientan alrededor mío no son muy amistosas. ¿Podía haber presentado esa excusa? Las gradas están muy duras e incómodas. Podía haber presentado otras excusas más. El árbitro nunca viene a darme la bienvenida. Escuche. El árbitro nunca viene a darme la bienvenida. Además marcó un penalti contra el América injustamente. Otra excusa para poder dejar de ser fan de ese equipo. Había varias personas que ni les gustaba el juego, solamente fueron a criticar e iban vestidos como los demás. El partido se tuvo que ir a tiempos extra y duró mucho tiempo. Son cosas que suceden, ¿no? ¿O no suceden? Muy bien. El partido estuvo en un horario que no me gustó. El América ha estado jugando muy mal últimamente. No voy a traer a mis hijos al fútbol, los tengo que dejar a ellos solos. Que escojan el deporte que ellos quieren. Ahora, todas estas excusas, hay muchos cristianos, o llamados cristianos, que ponen todas estas excusas para Dios. El servicio fue muy largo, los asientos no son cómodos, hoy hace mucho calor, tengo que gastar gasolina para ir hasta la iglesia, después de todo el pastor o la pastora predica largo, y yo tengo hambre y tengo ganas. Hay muchas excusas que nosotros podemos presentar. Sin embargo, este que era aficionado del equipo de fútbol no lo abandonaba. No lo abandonaba. Los padres pueden desear pasar tiempo queriendo mantener a los hijos alejados, tiempo libre. Hay muchos padres que creen que porque toman un día libre y están físicamente en la casa, pasaron tiempo con los hijos. Y necesariamente no es así, porque uno puede estar en la casa físicamente, pero su mente está completamente distraída y haciendo otras cosas para adelantar quizás algo atrasado que tenía o para ver un partido de fútbol. Y eso no es estar con los niños. Los niños merecen tiempo de calidad, no cantidad. Podemos estar todas las semanas con ellos, pero si no pasamos un rato, un tiempo con ellos. Hoy estaba hablando con una persona y me estaba diciendo, porque le pregunté, ¿y su hijo cómo está? Oh, mi hijo está muy bien, pero cada vez que yo llego a casa, él quiere estar peleando conmigo, no tengo la oportunidad de agarrarlo y abrazarlo tranquilo, porque, claro, el niño quiere jugar. Llegó el papá y ahora vamos a jugar. Si tú estás cansado, a mí no me interesa, dirá el niño. Si tú me quieres acariciar, déjalo para después, pero ahora vamos a jugar porque te extrañé durante todo el día. Hay muchos padres que se sientan a ver la televisión o estar en el celular y dejan que su mente se le llene de normas corruptas de esta época. Hay muchos padres que permiten que sus hijos se sienten a mirar televisión o a estar con el celular porque no hay reglas en la casa. Y entonces los niños van adoptando todas estas normas corruptas que hay ahora en esta época. Esos niños están siendo abandonados a la carne y están siendo sacrificados al Dios del ocio, al Dios de no hacer nada. Es que, pobrecita, ¿cómo le voy a decir a mi hija que lave los trastos y para eso estoy yo? ¿Cómo le voy a decir a mi hija que me ayude a limpiar el cuarto si a mí me hacían hacerlo cuando yo era soltera en mi casa y no me gustaba? ¿A quién le gustaba limpiar el cuarto?
¿A quién le gusta lavar los trastes? Ni ahora de adulto nos gusta tampoco, si es por eso. Pero tenemos que hacerlo, ¿o no? Y entonces, ¿cómo no le vamos a enseñar a nuestros hijos a que hagan las mismas cosas, que sean personas disciplinadas? La educación de los hijos comienza a los 20 años antes de nacer. ¿Me escuchó? La educación de los hijos comienza 20 años antes de nacer. Y usted me dice, ¿cómo puede ser eso? Si yo puedo enseñar a mi hijo cuando nació. Bueno, muy sencillo, educando a nosotros los padres. Porque si nosotros no estamos educados para educar a nuestros hijos, va a ser muy difícil poderlos educar. Ezequiel capítulo 16, versículo 20 al 21, dice, además de estos, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Qué tristeza, qué dolor para el corazón de Dios, ¿verdad? Qué dolor para el corazón de Dios. Yo a veces le digo al pastor, el Señor nos está mirando y está viendo nuestra manera de andar, nuestra manera de conducirnos, y muchas veces su corazón se debe sentir bien triste, porque Él deseó lo mejor para nosotros y que nosotros realmente le amemos, le busquemos, le anhelemos, le consideremos, le busquemos a Él para hablar con Él, para estar con Él. Y muchas veces por los afanes de la vida no lo hacemos. Y Dios está triste, me imagino que debe estar bien triste. Lo mismo cuando nosotros los padres estamos tristes y nuestros hijos no nos hablan. Si estamos tristes si nuestros hijos no nos buscan, si no piden un consejo, o no se pone triste su corazón. El mío sí. Podemos ver el caso de Egipto. El faraón era adorado como un dios, lo que lo convierte a él en un ídolo. La Biblia registra que Israel duró en Egipto 430 años. Israel se vio expuesto a las costumbres egipcias todo ese tiempo. Ahora imagínense ustedes, si nosotros nos vemos expuestos 430 años a las costumbres mundanas, ¿qué creen ustedes que vamos a hacer? Se nos va a pegar bastante. Ya tenemos la vieja naturaleza y no necesitamos estar con otras personas que tienen otras costumbres. ¿Por qué? Porque enseguida nuestra vieja naturaleza como que parece una aspiradora y quiere enseguida aspirar las malas costumbres y aplicarlas porque esas satisfacen nuestras carnes. Y yo creo que a los israelitas les pasaba exactamente lo mismo. Muchas fueron las dificultades y los malos tratos que ellos pasaron en Egipto. Muchos israelitas se mantuvieron fiel ante el Señor, lo sabemos porque la Biblia lo registra, y no negaron su fe. Pero otros sí negaron su fe. Llegaron a casarse con egipcios, el yugo desigual, que ahora parece que eso no funciona dentro de la iglesia, porque por más que se predique, entra por un oído y sale por el otro, y después estamos quejándonos y después estamos ahí tirándonos los pelos, que por qué las cosas no me funcionan cuando somos desobedientes a Dios, ¿no? Y cuando hablamos de yugo desigual, no solamente es para contraer matrimonio, el yugo desigual es también para formar una sociedad, porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?, dice la Escritura. Entonces, si yo formo una sociedad, tengo que buscar una persona que tenga mi misma fe. Ahora usted me puede decir, bueno, ¿pero eso funciona? No, yo no le puedo asegurar que funcione. Pero hay un común denominador que se llama Jesús. Y ese común denominador, el Espíritu Santo nos va redarguyendo. Y si ponemos a Jesús como el centro, podemos solucionar las cosas. Pero ahora, si dos personas que tienen la misma fe están en desacuerdo, imagínense en dos personas que no tienen la misma fe. Es mucho más complicada la cosa. Por eso el Señor nos advierte a nosotros, para que podamos vivir vidas felices. Los israelitas empezaron a practicar la adivinación.
y otros actos contrarios a la voluntad de Dios. Los israelitas eran maltratados, los egipcios eran muy severos con ellos, por lo cual comenzaron a quejarse. Dios en su inmensa misericordia tuvo compasión y Dios dirigió su palabra a un hombre llamado Moisés. ¿Para qué? Para que sea el libertador del pueblo de Israel y lo sacara de esa esclavitud en el cual ese pueblo estaba viviendo. El Señor Todopoderoso no solo los había liberado, sino que también les había prometido que les iba a entregar nuevas tierras en las cuales ellos iban a habitar. Les había advertido que no se arrodillaran ante los dioses de los pueblos paganos, ni lo adoraran. ¿Les había advertido el Señor? Nos sigue advirtiendo el Señor. Igual, no cambió nada. Al contrario, Él pedía que destruyeran por completo sus ídolos y piedras sagradas, o sean sus altares. ¿Cuántos han limpiado la casa? Esta casa primero y la casa física donde vivimos. ¿Cuántos la han limpiado? A ver qué es lo que nosotros teníamos del pasado. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos aquí, a los Estados Unidos, yo traje un sacón. ¿Un sacón? ¿Ustedes entienden lo que es un sacón? ¿Cómo le dicen? ¿Un qué? No, un jacket. Un jacket de mi país. Era bastante pesado ese jacket, porque allá sí se utilizaba. Aquí no hace tanto frío para usar algo tan pesado. Pero yo recuerdo que despidiéndonos nosotros en el aeropuerto, estaba mi mamá, y mi mamá lo primero que me entregó, recuerden que nosotros no éramos cristianos en aquel entonces mi mamá me entregó una estampita del santo que ella creía, ¿no? De su devoción. Ahora, ¿qué pasó? Yo esa estampita me la guardé en el jacket, lo voy a decir en inglés porque nos vamos a entender mejor. Me la guardé en el jacket. Como aquí ese jacket nunca lo usé porque era extremadamente pesado, yo ni me acordé tampoco de la estampita. Ahí quedó guardada. Ahí quedó guardado también un rosario y quedaron guardadas ciertas cosas. Pero un día, escuchando una predicación, ya después que nosotros éramos cristianos, y justamente el tema era de limpiar la casa, el Señor me lo trajo a la mente. Y yo tenía cosas guardadas que tenía que despojarme. Por ejemplo, estatuitas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esas cosas? Cuando el Señor le pide al pueblo de Israel, es lo mismo que nos pide a nosotros, que debemos destruirlo por completo. Por ejemplo, si esto no me sirve a mí, yo no lo puedo regalar a otra persona. Porque si no me sirve a mí, no le sirve al otro tampoco. Si esto no me sirve a mí y yo lo tiro en el bote de la basura, alguien puede tomarlo también. Y entonces todas esas cosas, esos ídolos, siguen pasando de mano en mano. Por eso el Señor dice que debemos de destruirlos. Cuando yo entendí eso, lo que se podía quemar, lo quemé. Lo que no se podía quemar, porque no se deshacía con el fuego, agarré un martillo y lo rompí todo en el nombre de Jesús. Para no tener cosas que interfieran en mi relación con el Señor. Así que piense un momentito, quizás tiene algo, porque a veces decimos, ay, esto me lo regaló mi abuelita, lo voy a tener guardado porque yo quería tanto a mi abuelita que no quiero deshacerme de esto. O esto me lo regaló mi mamá, y ahora mi mamá no está conmigo, entonces yo para honrar a mi mamá lo sigo teniendo, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos pide que de todas esas cosas las tenemos que destruir y nos tenemos que despojar. Poco duró la confianza y fidelidad de Israel hacia el Señor. Poco tiempo. Pronto se olvidaron de todo lo que el Señor le había dicho. Suena familiar, ¿no? ¿Sí? Muchas veces nos olvidamos de lo que el Señor nos dice. Se olvidaron que fue el Señor quien les sacó de Egipto. No fueron los dioses. No fue ese becerro de oro. Fue el Dios verdadero que los sacó de Egipto. Fueron tan terco el pueblo privilegiado de Dios
que lo mismo que el Señor les había prohibido hacer, eso mismo fue lo primero que hicieron. ¿Por qué será que lo prohibido gusta? ¿Por qué será? Usted dígale, mire, usted dígale a su hijo, esa jovencita no te conviene, el niño terco va a salir con esa jovencita. Usted le dice a su hija, ese jovencito no te conviene, la niña terca va a salir con ese jovencito. Parece que lo prohibido como que trae satisfacción, como que gusta. La desobediencia ya está en nuestra vieja naturaleza. Le enseñamos al niñito que recién empieza a caminar a no meter los dedos en el enchufe. ¿Y qué es lo que hace? Le gusta probar. Y entonces va y pone los dedos ahí. Y cuando recibe el primer golpe de electricidad, quiere probar la segunda vez para ver si era cierto, me imagino. ¿Pero por qué me dio ese toque? A ver, pruebo de nuevo. Y así. Le enseñamos que no toquen el horno, porque se van a quemar. ¿Y qué hacen? Van y tocan el horno, porque quieren probar por sus propios medios. O sea, lo prohibido como que gusta. Me dijeron que no, pero yo lo quiero hacer. Exactamente sucede con los adultos. Yugo desigual, drogas, alcohol, sexo, desobediencia, mentiras, excusas. Les voy a contar un ejemplo. El lunes a las 6 de la mañana, el capitán estaba pasando lista y se enfureció mucho. Cuando varios soldados no regresaron del fin de semana de Franco. Uno de ellos apareció a las 11 de la mañana. Perdí mi capitán, por estar con mi novia perdí la noción del tiempo y cuando me di cuenta ya era tarde. Qué linda excusa, ¿no? Perdí el autobús, pero no quería llegar tarde y tomé un taxi, pero el taxi se descompuso a medio camino. Alquilé un caballo y lo apuré tanto que el caballo sufrió un ataque al corazón y murió. Suena como nuestra justificación. Ay, pastor, llegué tarde por el frigo y resulta que ni frigo tiene que tomar. Tuve que caminar los 4 kilómetros y por eso llegué a esta hora. Aunque sin creerle mucho, el capitán perdonó al soldado y no lo arrestó. Al rato llegó otro soldado y le presentó las mismas excusas. Cita con la novia, perdió el camión, el taxi se descompuso, el caballo sufrió un infarto y más tarde otro y otro y otro presentando las mismas excusas. Cuando llegó el último soldado, el capitán le dijo, ya no me diga sus sartas de mentiras. Ya me sé su historia muy bien. Tenía una cita con su novia, perdió el autobús, el taxi se descompuso. No, mi capitán, mi taxi no se descompuso. Oh, no, entonces, ¿por qué llegó caminando?, preguntó el capitán. Porque encontramos tantos caballos muertos y amontonados que el taxi no pudo pasar, tuve que bajar caminando. Excusas. Muy serio, muy... Bueno, nosotros acá no podemos bajarnos del auto y agarrar un caballo porque no vamos a encontrar uno en la calle, ¿no? Así que esa excusa está de más. Muy bien. Moisés dio muchas excusas en vez de servicio. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? Esa fue una excusa. Otra excusa. ¿Con qué autoridad me presento ante el pueblo de Dios? O el pueblo. ¿Qué tal si no me creen que tú me enviaste? Yo no soy bueno para hablar. Todas estas cosas Dios las sabía muy bien, ¿no? No, yo no, envía a otro. Los israelitas se habían postrado y habían adorado a otros dioses. ¿Y saben cuáles eran los dioses también que habían adorado? 3 profetas. Y usted me dirá quiénes son los profetas. Bueno, vamos a ver quiénes son los profetas. Dinero, sexo y egoísmo. Esos son los 3 profetas.
Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido de Israel. Dios los había sacado con mano fuerte, los había llevado en el desierto, les había proveído lo que ellos necesitaban, pero ellos todavía tenían las mismas raíces de cuando vivían en Egipto. Ellos conservaban la cultura de Egipto. Y eso nos enseña a nosotros despojarnos de nuestra propia cultura, porque ahora tenemos otra diferente. Ya no tenemos la cultura de donde venimos, ahora tenemos la cultura del cielo. Es una cultura totalmente diferente. Ya no hablamos de la manera que hablábamos antes, de donde nosotros veníamos, sino ahora hablamos conforme a la cultura de donde nosotros pertenecemos, al reino de donde nosotros pertenecemos. Antes hablábamos de una manera negativa. Ahora, en la cultura del reino no se habla de una manera negativa, sino de una manera positiva. Antes hablábamos maldiciones, y maldición parece una palabra gigante, una palabra grande, y maldición es una palabra sencilla, es una palabra compuesta que quiere decir mal decir, o sea, hablar mal de alguien. El hecho de hablar mal de alguien, yo ya estoy maldiciendo a esa persona. En el reino de Dios no se maldice, se bendice. Y bendecir es exactamente lo mismo, una palabra compuesta. Bendecir, o sea, hablar bien. Por eso dice la Escritura, nos aconseja a nosotros que tenemos que hablar con cánticos y con himnos espirituales y animándonos los unos a los otros. Israel seguía aferrado en su corazón a las costumbres de Egipto. Israel no entendía que era algo que tenía que hacer por sí mismo, el hacer uso de la libertad que el Señor le había dado para elegir entre lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. ¿O no? Claro que tenemos la libertad para hacerlo. Nuestras vidas fueron expuestas a las cosas del mundo y participando en ellas. Cometíamos las mismas injusticias que comete el mundo en la actualidad. Participábamos de las mismas inmoralidades en las que participa el mundo hoy, ¿o no? Y todavía nos seguimos despojando de cosas. Yo me sigo despojando de cosas. A medida que voy leyendo la palabra de Dios, que conozco más de cerca al Señor, me tengo que dar cuenta, o me doy cuenta, mejor dicho, de que tengo que seguir despojándome de ciertas cosas. Porque el Señor no terminó conmigo. El Señor termina conmigo cuando me llame a su presencia. Recién ahí terminó. Terminó mi trabajo aquí en la tierra, pero mientras tanto que yo esté en la tierra, yo tengo que seguir trabajando en mi vieja naturaleza, porque mi vieja naturaleza grita, y grita fuerte, y muchas veces grita más fuerte que la nueva naturaleza. Y uno tiene que saber distinguir entre las dos, para poder ir aplacando esa vieja naturaleza y entonces ser parte ahora del reino al cual nosotros pertenecemos y a la cultura a la cual nosotros pertenecemos. Muchas veces nos dejábamos arrastrar por todas las cosas del mundo, porque el mundo tenía la autoridad sobre nosotros. En el mundo pasábamos muchas necesidades. Cuando hablo de necesidades no me refiero necesariamente a las necesidades económicas, sino me estoy refiriendo a necesidades emocionales y necesidades espirituales. Porque a lo mejor en el mundo teníamos más dinero de lo que tenemos ahora. Por eso no me quiero referir a lo económico, ¿no? Estábamos encerrados en una gigantesca prisión sin salida alguna. Difícil para muchos de nosotros el mantenernos fieles, habitando en un lugar donde todos son infieles. Es difícil. Se presentan muchas situaciones difíciles y amargas en nuestra vida, y es ahí cuando llegamos a la desesperación. Y comenzamos a dudar de la existencia de Dios, comenzamos a fabricar nuestros propios ídolos. Cuando no encontramos respuesta de Dios, por eso es la madurez en la palabra de Dios, el leer la Escritura y el tener un acercamiento a Dios. Porque cuando tenemos ese acercamiento podemos entender que si Dios no contestó mi oración es porque a mí no me convenía. No porque Dios no me escuchó, no porque Dios no la quiso contestar. Él la va a contestar a su manera. Y yo tengo que tener la sensibilidad de decir, Señor,
no la has contestado a mi manera, la has contestado a la tuya. Gracias, porque eso era lo mejor para mí. Pero si no estamos fuertes en el Señor, lo primero que nosotros pensamos es ir a buscar ayuda en otros lados. Porque si Dios no me escucha, Dios no me contesta, Dios no está ahí presente, está para otros pero no está para mí. Enseguida el enemigo viene y empieza a colocar ciertas ideas en nuestra mente en contra de Dios. Y entonces hace que esos sentimientos de frustración, esos sentimientos de querer ya tener una respuesta de parte de Dios que todavía no la tuve, o que todavía no la tengo, entonces hace que yo busque por otros lados. ¿De qué manera voy a buscar? Y la única manera que nosotros podemos encontrar es escudriñando las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él. Entonces yo puedo entender realmente qué es lo que Dios quiere de mí. Yo no sé si a usted le habrá tocado, yo lo dije muchísimas veces. Cuando leo la Escritura encuentro cosas hoy que no las encontré el mes pasado, no las encontré el año pasado. Yo me propuse firmemente en leer la Biblia completa 2 veces al año. Y es interesante porque yo misma me hago un autoanálisis, que en el mismo año estoy leyendo la misma Escritura, porque es la misma Biblia, y cómo encuentro cosas diferentes en los primeros 6 meses de los segundos 6 meses. O sea, que la Biblia es un libro real. Es un libro que tiene vida, es un libro que habla, que conoce nuestras necesidades y ahí está para socorrernos. Pero si necesitamos ayuda tenemos que recurrir. Cuando necesitamos ir al doctor, vamos, ¿no? Y lo mismo sucede con las cosas espirituales. Si yo tengo una necesidad, yo tengo que recurrir a mi manual de instrucciones. El manual de instrucciones que creó mi creador, que me lo dio a mí para beneficiarme. Y entonces cuando yo voy al manual de instrucciones, yo ahí puedo ver qué es lo que me conviene y lo que no me conviene. Es lo mismo que cuando tenemos un artículo eléctrico, supongamos, o el automóvil, para los varones especialmente. Si usted lo lleva al mecánico, el mecánico va a mirar qué es lo que tiene y ahí se va a dar cuenta que va a tener que ordenar una parte. ¿Y cuál es la parte? Esa parte tiene un número de serie, tiene algo para poderla ordenar, porque tiene que ser exactamente la misma. Si no es la misma y la coloca, el auto no va a funcionar. Y lo mismo sucede con nosotros. Ahí hay instrucciones en la Biblia, en ese manual de instrucciones, para aplicar a nuestra vida. Pero si yo no quiero aplicarla, la quiero aplicar a mi estilo, o cómo vive otro, o cómo me enseñaron, o como yo estoy leyendo en otro libro, entonces no va a funcionar en mi vida. No va a funcionar mi vida para nada. Por eso está la Biblia, que es nuestro manual de instrucciones y que es la palabra de Dios. Y aunque parezca que para estos tiempos la Biblia ya es obsoleta, ya no sirve, porque hay muchas instrucciones que a la mayoría no le gusta aplicar. Estamos viendo en la sociedad, estamos viendo nosotros el avance del feminismo. ¿Por qué? Porque antes había machismo y ahora se levanta el feminismo. Y son todas cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque Dios no quiere ni machistas ni quiere feministas. Dios quiere hombres entregados y quiere mujeres entregadas. Y cada cual tiene una función que cumplir, como mujer y como hombre también. Y entonces cuando los dos se agrupan, es una sociedad formidable, porque Dios no se equivoca. Dios hace las cosas con sabiduría, con entendimiento. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros no nos gusta formar una sociedad, sino queremos formar una individualidad. Y cuando formamos individualidades, ahí es cuando cometemos los errores y acarreamos nosotros consecuencias. Muchas veces nos aferramos a circunstancias, a personas y otras cosas, llegándolos a poner en el lugar que le corresponde al Señor. De cualquier cosa nos hacemos un Dios. Nos dejamos engañar de cualquier falsa enseñanza
proveniente de demonios. Por eso tenemos que estar firmes sobre la roca y más ahora que nunca, hermanos, porque con el avance de la tecnología, en la sociedad como estamos viviendo, el mal que está desenfrenado, si nosotros no estamos firmes sobre la roca, nosotros vamos a caer. Por eso tenemos que tener cuidado, aun cuando la Biblia nos aconseja que el que se sienta seguro tenga cuidado de que no caiga. ¿Y quién puede decir yo estoy seguro de esto? Yo no puedo decir que estoy segura. Yo tengo que pararme sobre la roca y que el Señor me hable todos los días, para que yo me pueda conducir. Nuestros pasos comienzan a desviarse cuando escuchamos a otras fuentes y ya no andamos firmes, comenzamos a hacer las cosas que hacíamos en el mundo. Es ahí cuando se puede notar que salimos del mundo, pero el mundo no salió de nosotros. No olvidemos que Dios dejó su Santo Espíritu para que nos consolara y nos diera fuerza. Él dijo, yo les voy a mandar un consolador, y tenemos a alguien que nos consuela. El Señor nos advierte que si nosotros somos fieles y obedientes a su Espíritu Divino, Él nos va a prosperar en todo lo que nosotros hagamos. Eso no quiere decir que no pasemos por dificultades o por pruebas, pero Él nos va a sacar de cada una de ellas. Hoy estaba hablando con el pastor y a veces uno cree que porque uno está sirviendo al Señor, uno dejó muchas cosas de lado para servir al Señor, que uno no tendría que atravesar por ciertas cosas, porque lo tomamos como una recompensa, ¿no es cierto? Si yo estoy haciendo esto, entonces el Señor me va a recompensar con salud. Y no funciona así. Al contrario, cuando Dios quiere usar a una persona, parece que peor y peor y peor van las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere refinar. Entonces estábamos hablando de otro pastor, muy entregado a la obra. El pastor atravesó por unas situaciones muy difíciles. En la iglesia donde estaba, una iglesia americana, él con la parte hispana, tuvo un montón de conflictos, hasta tal punto que la iglesia americana de la noche a la mañana le dijo que ya no podía estar más ahí, con una congregación grandísima donde se iba a congregar la semana que viene. Imagínense ustedes, una congregación grande, y así fuera una congregación chica, pero grande es más difícil todavía. Una congregación grande que de la noche a la mañana le dicen ya no te puedes congregar más aquí, no hay establecimiento, no hay nada, hay que empezar a salir a buscar. Es lo mismo que buscar casa. Si a usted le dice el dueño de la casa, ¿sabe qué? La semana que viene va a tener que dejar. Usted en esa semana se tiene que poner las pilas y a ver lo que busca. Y por ahí tiene que alquilar algo que no está de acuerdo a su bolsillo tampoco, porque tiene que moverse, un techo tiene que tener. Entonces el pastor se movió de ahí, se fue, pero los miembros lo siguieron. Eso es lo lindo, eso es lo interesante, porque se puede ver el respaldo de Dios. Los miembros lo siguieron, no todos, pero una gran mayoría. Donde estaban, hermanos, lo único que habían conseguido fue una escuela. Usted sabe que en una escuela usted no tiene armado aquí el púlpito. Los hermanos tuvieron que poner sillas, no, porque ya había en el auditorio, pero tuvieron que armar, el grupo de alabanza tenían que armar todos los días de servicio, tenían que armar el equipo para la alabanza. Y no fue un día, ni dos, ni tres, fueron varios años. Pero no termina ahí. Fíjense en ustedes cómo es la persecución y cómo cuando Dios respalda, Dios cómo ayuda y cómo da los medios. También en la escuela le pidieron que dejara, después de unos años. Ahora sí, ¿dónde voy? Esa es la otra cosa. Pero en el interín de todos esos años, hermanos, en ese interín, le diagnosticaron cáncer. Ahora fíjense en ustedes, conflicto acá, conflicto de salud, tengo que buscar, ¿qué hago? Sin embargo, permaneció fiel al Señor. ¿Se hizo tratamiento? Sí. Tratamiento muy delicado, tuvo que viajar a otros lados para hacérselo. Pero el Señor lo fue respaldando.
y encontró otro lugar donde estar también, porque el Señor le abrió las puertas. O sea, cuando uno le es fiel a Dios, Dios se manifiesta de muchas maneras. Y a pesar de que él sabe que tiene un cáncer en todo el cuerpo, sigue fiel al Señor, sigue predicando su palabra. Y la verdad yo lo vi, ni parece que tuviera una enfermedad. Se ve saludable, se ve lo más bien, no perdió el cabello, ahí está. Quizás él sienta el dolor, él sienta los malestares de la enfermedad. Pero a lo que voy es que uno dice, pero ¿cómo? Se sacrificó tanto por la obra, sirvió de tantas maneras, y también esto, la enfermedad. Es que el Señor nos mira de una manera totalmente diferente, y cuando Él nos quiere usar y nos quiere refinar, aunque nosotros seamos cristianos, hermanos, muchas veces tenemos que atravesar por pruebas bien, bien difíciles. Le pasó a Job y le pasó a muchos otros. Y ahí es donde se ve el verdadero cristiano, el que persevera hasta el fin, a pesar de. ¿Es fácil aceptarlo? No, no es fácil para mí. Yo no sé si es fácil para usted, para mí no lo es. Pero una cosa yo sí sé, y me la grabé en mi corazón, que sea lo que sea, Dios no nos va a dejar ni desamparar, mientras que nosotros le seamos fiel a Él. El Señor no solo nos libertó, sino que también nos prometió un lugar nuevo para vivir. Y que seríamos sus hijos e íbamos a ser coherederos juntos con Jesús. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Nosotros ya salimos de Egipto, ¿verdad? ¿Sí o no? Salimos de la esclavitud. Dejemos ahora que Egipto salga de nosotros. La cultura que nosotros traemos, las costumbres que nosotros traemos, esas cosas nos tenemos que ir despojando para adoptar la cultura del reino y las costumbres del reino y ser más eficiente en el reino también. Una cosa Dios nos encomendó, que es el reino de los cielos, a cada uno de nosotros. Nos dio el privilegio de poder predicar su palabra. Y que bien, por lo menos yo me siento bien si puedo anunciar el reino a alguien y quiere aceptar ese reino. Qué bien que uno se siente. Y uno dice, bueno, estoy siendo fructífero en la obra del Señor. Y que muchos puedan entrar al reino y así trasladar a los que están en el reino de las tinieblas a la luz verdadera. Y esa es la mayor satisfacción que nosotros los cristianos podemos tener, de trasladar un alma de la luz de las tinieblas a la luz verdadera y sacarlas de las garras del enemigo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender que tenemos la nueva naturaleza y que somos parte del nuevo reino. Este es un año que comienza, un año en el cual tenemos que ponernos las pilas para realmente predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, en una sociedad que está perdida, una sociedad que no tiene Dios, que no tiene esperanza. Y nosotros que sí lo tenemos, y muchas veces, hermanos, no es solamente hablando, sino con nuestro testimonio. Nuestro testimonio vale mucho más que cualquier palabra que nosotros podamos decir. Porque usted y yo, cuando nos presentamos delante de alguien, somos una Biblia abierta. ¿Y qué es lo que dicen nuestras páginas? ¿Qué es lo que dicen mis páginas? ¿Qué es lo que dicen sus páginas? Y con eso es lo que nosotros vamos a impactar a otras personas. Así que tengo que tener en la mente, el Señor me sacó de Egipto, de donde yo venía. Estoy en la tierra prometida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que sacarme a Egipto de mi vida también. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Piense por un momento dónde se encontraba, y estoy hablando de Egipto. Cada uno de nosotros tenemos un Egipto, el lugar donde vinimos. Ahí nos encontrábamos, que era lo que practicábamos, que era lo que hacíamos. ¿Cuántas veces aún sin conocer al Señor como nuestro Señor y Salvador, le gritábamos que queríamos salir de esa esclavitud?
que queríamos encontrar algo mejor, que queríamos una vida total.